Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Jacin Iron. Yo soy Jacin y hoy os traigo cómo jugar a Moria del Anillo Único en solitario. Ojito, que este sí que merece un máster aparte. Vamos a ello. Todo el suplemento de Moria que ha venido de mano de Devir en español, que salió originalmente por Free League hace unos cuantos meses, está ambientado en los años que transcurren entre Hobbit y El Señor de los Anillos. Unos 50 años poco más o menos, en los cuales Balin dirigió una expedición hacia Moria con la intención de recuperar aquel hermoso reino perdido de los enanos y devolverle un poco lo que viene siendo el brillo a Hazad-dûm. No salió como él esperaba, pero se intentó. Como ya sabemos, y el manual nos recuerda en numerosas ocasiones, todo terminó muy malamente con toda la expedición de los enanos muerta, horriblemente, y de nuevo todos los salones de Hazad-dûm en propiedad de goblins, trasgos y orcos. Y por supuesto con un bicho gigantesco de fuego y sombra aniquilando a su antojo. Cosas que pasan. Nuestro papel en este modo solitario para Moria del Anillo Único es el de acompañar la expedición de Balin como uno de sus múltiples enanos aventureros e intentar recuperar un poco el lustre de la fortaleza, aunque sepamos que el horrible final está a la vuelta de la esquina. Intentaremos a lo largo de esos años devolverle el color, la seguridad y los puntos de interés a nuestra querida fortaleza, todo ello bajo la atenta mirada de Balin. Ojito que este sistema es independiente del modo solitario, ese modo trancos, que existe de manera independiente totalmente, pero se puede complementar con él en caso de que querramos hacer cosas fuera de Moria. Por lo general, para dentro de Moria vamos a usar solamente el manual de Moria y para el exterior vamos a usar solamente el modo trancos. Aunque es cierto que se puede utilizar el modo trancos modificándolo ligeramente con todos los añadidos que hay en este suplemento de Moria. Pero creo que es liarse un poco la manta a la cabeza. Es bastante más sencillo. Si vas a Moria, usas Moria. Si estás fuera, usas modo trancos. Y si tienes que salir de Moria para hacer algo, pues usas el otro modo y luego vuelves. Porque es que si no es imposible, o sea, si no es una locura. Aunque el modo para explorar Moria en solitario se llame en solitario, en realidad es una pequeña trampita. Pequeña, muy pequeña, es ligera. Porque sí, vamos en solitario, pero vamos a ir acompañados por un grupete de enanos o amigos de los enanos que nos acompañarán a lo largo de todas nuestras aventuras en el interior de la fortaleza de los enanos. ¿Por qué esto es así? Porque los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el interior de Moria no son precisamente ligeros. Tened en cuenta que es un lugar muy comprometido en un momento de su historia muy complicado y que por lo tanto necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir para salir adelante. Ir en solitario no lo veo. Lo primero que tenemos que hacer para adentrarnos en las profundidades de Moria es crear nuestro personaje. Y para ello vamos a tener que hacer unos pequeños cambios, muy ligeros, respecto a lo que es el sistema normal de juego del Anillo Único. Voy con ellos. Al determinar los valores de nuestra experiencia previa, en lugar de disponer de 10 puntos como en el sistema normal, vamos a disponer de 15 puntitos para distribuir como buenamente consideremos, teniendo en cuenta las necesidades de una aventura en solitario. No está nada mal tener un poquito más de experiencia a la hora de adentrarnos en esta movida, porque madre mía. Aunque es recomendable por lore que tu personaje pertenezca al pueblo de los enanos, no tiene por qué ser así. Puede ser también un amigo de los enanos que haya conseguido la confianza de Balin y por lo tanto pueda adentrarse en las profundidades de Moria y explorarla para el bien de la expedición. Eso quiere decir que podemos ser humano normal, humano de cualquier otra región, podemos ser un hobbit, podemos ser enanos de cualquier otro sitio, como por ejemplo de Belegos, ya que tenemos el suplemento de Moria, e incluso podemos ser un elfo o no lo quiera, pero bueno, sí también se puede. La motivación de nuestro grupo nos servirá para saber en qué estamos enfocados y nos dará pues, unas ciertas mejoras a la hora de enfrentarnos a ese tipo de situaciones concretas. Por ejemplo, podemos ser un grupo destinado a recuperar localizaciones, o podemos ser un grupo destinado a buscar conocimiento perdido, o podemos ser un grupo destinado a eliminar enemigos y llevar la venganza de Durin sobre los orcos, los trasgos y los goblins. Todas esas cosas tendrán su elección y tendrán su efecto a posteriori en muchas de las tiradas que podremos hacer cuando tengamos que enfrentarnos a esos objetivos concretos.
Mucho cuidadito a la hora de elegir virtudes, porque hay que tener en cuenta que nuestro personaje es el único héroe de la compañía como tal. El resto de nuestros colegas, amigos, grupete, no son considerados héroes, así que a los efectos de algunas virtudes, pues esas obviamente descartadlas y elegid otras que os vengan mejor, porque los demás no son héroes, ¿vale? Solo estáis vosotros. Los demás, pues es la comparsa, los colegas, los amiguinchis, yo qué sé, muchachos. El valor de la compañía y el número total de esperanza se verán modificados para representar pues que vamos como en comandita, ¿no? Como en un grupo de amigos o de conocidos o de gente que confía los unos en los otros con el mismo objetivo o uno muy similar. Así que pues será un poquito mejor y vendrá modificado directamente por las reglas del juego para tener en cuenta eso, que vamos solos, sí, pero no tanto. A la hora de elegir mecenas, obviamente vamos a tener uno muy claro y no va a ser otro, que va a ser el propio Balin, que en fin de cuentas es el que ha montado toda esta expedición y nos ha dado permiso para venir aquí a intentar devolverle el lustre a todo esto. Así que sí, el mecenas es Balin. Y por último, respecto a estas modificaciones en la hora de crear personajes respecto al sistema tradicional del anillo único, decir que nuestro refugio seguro, el lugar al que regresamos, ese sitio maravilloso y acogedor en el cual no tenemos que preocuparnos demasiado por la ira de los enemigos, será el primer salón de Moria, que es donde está establecido Balin, con todo el gran grupo de expedicionarios que han llegado hasta aquí y que han recuperado ya ese primer salón. Es, yo creo, lo único que tenemos que tener en cuenta de entrada, porque es cierto que según avancemos en nuestra aventura, es posible que desbloqueemos, por llamarlo de alguna manera, algún otro lugar que queramos establecer como nuestro siguiente refugio seguro. Pero tiempo al tiempo, porque eso dependerá de cómo se nos dé avanzar por las profundidades de la mina del enano. Y no os aventuro demasiados éxitos. Es duro, ¿eh? Es durete, es durete. Una vez ya tenemos determinado nuestro personaje, ya sabemos cómo es y las maravillas de las que es capaz, nos toca crear a su grupete de compañeros. Podemos elegir de cualquier raza, de nuevo, al igual que a la hora de seleccionar nuestro personaje. Obviamente por lore lo suyo es que sean enanos del pueblo de Durin, pero pueden ser de cualquier otro sitio e incluso de otras razas, no hay ningún problema. Para poder hacer este grupo tenemos un sistema de creación de personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la creación de personajes normal. Está diseñado solo y exclusivamente para el sistema en solitario y para la creación de estos pequeños grupos de colegas que van con nosotros en expedición. De entrada tendremos que hacernos 6 de estos personajillos que van a acompañarnos y que van a ayudarnos, y no poco, en nuestra misión de recuperar o por lo menos restablecer gran parte de la mina del enano. Ahora me vais a perdonar un momentito porque me voy a desaparecer para que podáis ver lo que es la ficha de la banda en cuestión. Esta imagen de aquí es la ficha del grupo, de la banda o como lo queráis llamar. Una especie de perfil combinado más o menos para controlar a nuestro grupete conforme debamos hacer tiradas con ellos, porque sí, hay que hacer tiradas con ellos y no pocas. De acuerdo, la preparación de nuestro grupo es el valor que indica cómo de bueno es nuestro grupo y mejorará conforme los miembros de la banda se vuelvan endurecidos o veteranos, como queráis llamarlo. De entrada tendremos un valor de 4 y un número objetivo, NO, ese de ahí, de 16. O sea, como los cálculos normales, 20 menos 4, 16. Eso es como las fichas. Esa será la dificultad sobre la que irán todas las tiradas de la banda, tirando tantos dados de éxito, los dados de 6 de siempre, como el valor de la capacidad correspondiente. ¿Y qué capacidades son esas? Pues estas de aquí arriba. Por ejemplo, y empezando por la primera de aquí. Pericia. Muchas acciones relacionadas con saber, artesanía y conocimientos en general. Esta de aquí, movilidad, es todo lo relacionado con viajar rápido, huir, coordinarse, emboscar, por ejemplo. Esta de aquí, unidad, se utiliza para medir la resistencia, el aguante moral, el aguante físico del grupo y para determinar su valor y también sus capacidades sociales. Ojito, esta de aquí, guardia, sirve para medir el grado de alerta, observación y atención del grupo. Muy importante también, porque como esto sea abajo vamos a tener problemas con los trasgos, ya os lo voy adelantando. Y por supuesto nos falta guerra, que controla todo lo relacionado con el arte de la guerra, los combates, la fuerza o la intimidación. Y con toda esa tabla ya tenemos listo nuestro grupete para empezar a personalizarlo. Y aquí viene lo bonito, le podemos dar nombre a nuestros enanos, a nuestras
enanas, a nuestros hobbits, montaraces, dúnedain, humanos, elfos, lo que sea que nos acompañe. Y además seleccionar un don y una peculiaridad para cada uno de ellos, lo cual los hace sumamente divertidos. Os lo digo desde ya. Los dones, esta tablita tan maja que tenéis en uno de los dos laterales, sirven para no solamente individualizar más a nuestros amiguetes, a nuestro grupo, los personajes de nuestro grupo, sino también para darles un algo especial que podrá ayudarnos en determinadas tiradas cuando veamos que tiene que ver con la cosa que estemos haciendo. Por ejemplo, si uno de ellos nos ha salido en la tabla que tiene un arma famosa, pues cuando estemos pegándonos con gente podremos decir que este personaje en concreto va a utilizar su arma famosa. ¿Qué ocurre? Que si fallamos en esa tirada en la que hemos expuesto un poco más a nuestro compañero con su arma famosa, las represalias es muy posible que las vaya a sufrir él principalmente. Y en algunas tiradas concretas es bastante drástico lo que puede llegar a pasar con nuestro pobre compañerito. Así que hay que tener cuidado con cuando elegimos que uno de nuestros amigos utilice su don y cuando preferimos dejarlo aparcado por lo que pueda pasar. En un segundo lugar, tenemos las peculiaridades, características que no tienen una implicación a nivel jugable, a nivel reglas, pero sí es verdad que aportan individualidad y sobre todo nos ayudan roleramente a que nuestros personajes, compañeros, amigos, sean más identificables y tengan pues, un poquito más de personalidad y molen mucho más que simplemente sean numeritos en la tabla. Ya me entendéis. Si os gustan los generadores de personajes de los MMOs y os pasáis horas delante de ellos, creo que os va a encantar hacer fichitas pequeñas para cada uno de vuestros 200.000 compañeros. El máximo es 12. No me creo que vayáis a hacer solo 12. Ya os lo digo yo. Para que tengáis un ejemplo claro de cómo se generan estos dones y estas peculiaridades, vamos a hacer dos tiraditas ficticias y vamos a ir a las tablas respectivas. En este caso vamos a tirar un dado de éxito, que va a darnos, por ejemplo, un 2, y nos vamos a ir con el dado de proeza al 9. Eso hace que nos tengamos que ir a la tabla 1-2 y mirar la fila 9. En nuestro caso, pues tenemos un enano vigilante, especialmente astuto y que tiene los ojos muy abiertos para ver en la oscuridad. Si en algún momento tenemos que hacer una tirada y pensamos que nos puede venir bien el don de nuestro querido compañero de ojos agudos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Decir que utiliza su don, llevar a cabo la tirada. En caso de que saquemos el ojo de Sauron en la tirada, el pobre muchacho va a perder su don durante el resto de la aventura hasta que pueda descansar. Es desagradable, sí, pero bueno, podría ser peor, yo qué sé. Para el resto de la ficha, solo que prestéis un poco de atención cuando estéis jugando a los indicadores de fatiga, de heridas y de impedimenta. Básicamente para evitar que nos lleven al temido estado de cansado. Ya sabéis que se cargan los dados y empezamos a solamente contar éxitos a partir de 4, 5, 6 y el resto es como si no estuviera, lo cual es una merma bastante importante. Es de lo poquito que tiene exactamente igual que el mantenimiento normal de un personaje, el tema del cansancio. Por lo demás, ya habéis visto que son fichas muy concretas y una ficha general de control de personajes, de control de banda, que es básicamente la que se utiliza. Luego ya si queréis tirar de nuestro pequeño compañero con ojos agudos, pues lo usáis en un momento concreto, pero por lo general será solamente la tabla general de grupo, de compañeros que llevamos en nuestra aventura en solitario. Ya me entendéis. Y poco más o menos eso es todo acerca de nuestro grupo de compañeros. Lo único que queda por decir es que este grupete también va a evolucionar conforme consiga cosas, conforme lo utilicemos en partidas y lo utilicemos en momentos concretos que los hagan destacar de alguna manera. Por ejemplo, imaginaros que nuestro pequeño vigía ha descubierto unos trasgos ocultos tras un risco detrás de una cascada en el interior de Moria. Vale, pues podemos anotar como que ha hecho algo muy chulo y si a lo largo de esta aventura hace alguna que otra cosita más, podemos llegar a determinar que es lo suficientemente veterano como para conseguir el rasgo de endurecido. Eso hará que mejore la ficha general de la banda, de modo que la próxima vez que tengamos que utilizar el perfil conjunto, estará un poquito mejorado gracias al endurecimiento de uno de nuestros miembros del grupo. Si lo hacemos más veces y con más pertenecientes a este grupo, pues las tiradas serán más sencillas porque la presteza irá siendo cada vez mejor. También es verdad que eso atraerá más la mirada del ojo, pero bueno, aquí no se puede tener todo, yo qué sé.
Y con todo esto listo ya tenemos nuestro grupo de aventureros expedicionarios, tenemos a nuestro personaje listo y preparado para pegarse con lo que haga falta y despejar Moria de inmundicia, y solo nos falta empezar a generar la misión en concreto en la que nos vamos a aventurar. Esto también tiene sus pasitos, así que vamos a verlos porque no es complicado, pero tiene cosas que hacer. Para poder determinar nuestra misión, lo primero que necesitamos es un objetivo. Y la mejor manera de encontrar un objetivo es irse a la tabla de objetivos y tirar los dados. Otra vez, volvemos a hacer lo mismo de antes. Lanzamos un dado de éxito y un dado de proeza. Digamos que hemos sacado un 5 en el dado de éxito y un 10 en el dado de proeza. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a que tendremos que encontrar y proteger un almacén repleto de lingotes de mithril. ¿Cómo y cuándo? Pues eso lo veremos conforme vayamos jugando, pero de entrada ya tenemos el objetivo de la misión. En caso de que no os guste, en caso de que sea una cosa rarísima, que no os cuadra nada con lo que hayáis estado jugando hasta ese momento, por ejemplo, siempre podéis recurrir a la tabla del saber, que es una tabla bastante más extensa y bastante más complicada porque requiere más tiradas, pero que tiene muchísimo contenido y muchísima inspiración para que puedas seleccionar tu propia misión. Básicamente, irás consiguiendo varias palabras que luego encadenarás de alguna manera hasta que conformen pues, una idea de objetivo para una misión que quieras acometer. Si no, la tabla de misión te lo da mascadito. Es fácil. El siguiente paso para nuestra misión es elegir el grupete que va a acompañarnos. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de la cantidad de veteranos endurecidos que tengamos en nuestras filas, igual se hace más complicada la misión de lo que debería, porque el ojo estará más atento y habrá modificadores bastante perniciosos a la hora de enfrentarnos a la larga oscuridad de Moria. Ojito, cuidado con esto. Con eso y con los dones que tengan algunos de nuestros personajes, porque si tienen armas o armaduras famosas o un reconocido prestigio de algún modo, o son herederos de grandes linajes conocidos por la sombra, pues también podremos tener problemitas. Así que echarle un ojo a las tablas cuando lo tengáis a mano y así decidiréis antes de lanzaros a la misión si os merece la pena llevar a alguien muy experimentado y muy equipado o igual estáis llamando demasiado la atención y pueden pasar cosas muy feas. Siguiente paso, determinar exactamente la composición de la banda. Al principio vas a llevarte a tus 6 compañeros con los que vas a empezar porque si no estás muy fastidiado. Pero conforme vayas adquiriendo nuevos compañeros para tu grupo, igual hay algunos que decides que se queden descansando, yo que sé, igual están heridos, cansados, hechos polvo o llaman demasiado la atención y los irás reemplazando por otros en el grupo activo, hasta un máximo de 12 compañeros que puedes tener. Si te llevas un grupete, por ejemplo, de 4 enanos con muy poca impedimenta, pues será bastante más sencillo que se infiltren en algún sitio, sobre todo si son particularmente vigilantes. Pero si lo que quieres es una misión de guerra, de asalto a un lugar y vas a irte con todo lo gordo, pues igual necesitarás llevarte todos los enanos que puedas, pertrechados para la guerra y con todos los perfiles lo más violentos que tengas entre tus compañeros, por lo que sea. Y ya por último, justo antes de comenzar nuestra misión, tendremos que determinar el umbral de caza. Es prácticamente igual que siempre, teniendo en cuenta que Moria se considera una tierra oscura, así que a la hora de tener en cuenta los modificadores, pues habrá unos cuantos bastante malintencionados con un umbral de caza bastante bajo que nos pondrá las cosas complicaditas, sobre todo por notar la presión de que nos están observando. Lo cual tiene mucho sentido teniendo en cuenta que vivimos en el interior de una mina infestada de enemigos. Así que sí, el umbral de caza es importante, sobre todo para cuando lleguemos a los momentos de descanso y demás. Ya sabes cómo funciona esto. Con todo lo que ya hemos estado haciendo para tener listo nuestro grupo, nuestro personaje y el objetivo de nuestra misión, lo siguiente es que nos lancemos directamente a jugar ese escenario concreto, esa aventura, esa misión, esa incursión en la oscuridad. Para poder hacerlo y para empezar a jugar propiamente hablando, tendremos que llevar el control de toda la ficha de nuestro grupete. Tendremos que mirar cómo progresa la sombra, si están cansados, si tienen algún problema, si están heridos. Del mismo tiempo tenemos que llevar también el control de nuestra ficha de personaje, obviamente. Para poder llevar a cabo los viajes, que ya sabes que es una parte muy importante del anillo único, tenemos también una serie de tablas. Pero no solo de tablas vive el jugador en solitario, también tiene un mapa, un enorme mapa de Moria increíblemente detallado y con una escala maravillosa que nos dice la cantidad de días o de tiempo que vamos a tardar en llegar de un sitio a otro con unas referencias bastante sencillas. Mola muchísimo ponerte con el mapa desplegado encima de la mesa y pensar a dónde voy, cuánto tiempo tardo, qué necesito para el camino, cuánto me va a llevar, cómo se van a cansar mis compañeros en este viaje, cómo se va a cansar mi personaje.
En caso de que no queramos tirar tanto de detalle, podemos utilizar muchas de las habitaciones que ya hay hechas en el manual, que son muchísimas, son un montón de ellas. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a lo que ya dije en la reseña del juego, porque es exagerado, es una cosa loquísima la cantidad de contenido que tiene este suplemento, no tiene sentido. Pero también tenemos tablas para generar esas habitaciones aleatoriamente o tablas como la de saber o la de narración que nos puedan echar un cable a la hora de crear nuestras propias habitaciones, en caso de que no queramos una concreta o que nos salga una ya hecha, sino que queramos algo un poquito más todavía narrativo. También tenéis esa opción, así que será por variedad una vez puestos a jugar la misión en concreto. A lo largo de nuestra misión utilizaremos tanto la tabla de saber como la tabla de inspiración cuando necesitemos respuestas a preguntas que nos vayamos haciendo sobre el terreno. Siempre serán muy útiles, son tiradas bastante sencillas y aportan mucha información que nos puede permitir pues, llegar a una conclusión rápidamente sin perder demasiado el hilo de lo que estábamos haciendo. Además, también hay dos tablas muy interesantes acerca de ¿qué podemos hacer con los éxitos adicionales que salen en los dados de éxito? ¿Y qué puede pasar en caso de que nuestra fortuna no sea tan buena como nos gustaría? Estas tablas también añaden nuevos elementos narrativos que acompañan a las tiradas para que no sea simplemente un número, sino que en el caso de éxitos o fracasos más o menos llamativos, pues tengamos como un extra, como un saborcillo adicional que nos permita pues, jugar con más cosas. Como os podéis imaginar, el salir victoriosos de nuestras misiones nos va a dar puntos de aventura, puntos de experiencia con los que nuestro personaje evolucionará y también nos permitirá, como ya comentábamos antes con nuestro querido enano vigía, endurecer a algunos de nuestros personajes compañeros para que sean un poquito mejores y mejore la preparación de la banda de cara a siguientes objetivos y siguientes misiones. Como es de suponer, en todo juego en solitario nos vamos a enfrentar con escollos, así que en nuestras misiones nos vamos a tener que enfrentar a innumerables enemigos que van a ir apareciendo o van a estar escondidos, van a estar vigilando, hay un montón de tablas también para determinar qué van a estar haciendo estos sinvergüenzas mientras nosotros queremos liberar nuestro hogar de su presencia. Tened en cuenta que estas tablas vienen muy bien para determinar el tamaño y la peligrosidad de los enemigos a los que nos vamos a enfrentar, teniendo en cuenta un elemento muy concreto y muy chulo que luego da lugar a cositas, que es la presencia de archienemigos dentro de las tropas que nos vamos a enfrentar. Ya veréis ahora en la siguiente parte cómo esto es importante. Metidos ya en el fregado de tener que partirnos los morros contra estas criaturas de las profundidades, tiraremos en la tabla de generación de partidas de guerra. Como veis tiene varios tamaños y dependiendo de lo que saquemos en la tirada, pues nos enfrentaremos a unas cosas u otras, teniendo en cuenta, como ya decía antes, la presencia o no del archienemigo. Los valores que tienen estas partidas de guerra nos representan de muy buena manera qué es lo que vamos a tener que hacer para enfrentarnos a ellas y superar el escollo que suponen. Por ejemplo, el valor de resistencia será el número objetivo que tendremos que conseguir para derrotarlos, la cantidad de veces básicamente que tendremos que repelerlos para superar el objetivo, y por otro lado tendremos el poder de estas criaturas, que modificará negativamente nuestra tirada porque implica que son lo suficientemente duros como para que la cosa no sea coser y cantar. También tendremos la presencia del archienemigo y también, si queremos, y estamos un poquito locos, o la narrativa nos lleva a ello, podremos designar otro tipo de objetivo que tenga que ver con el entorno o con la misión o con lo que estemos haciendo en ese momento, que también podremos intentar superar mientras nos partimos la cara contra estas criaturas. ¿Todo en uno? ¿Muy narrativo? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que son muchas cosas a tener en cuenta y más os vale tener un registro cerquita porque si no, a veces puede sobrepasar un poco. Con esto hecho y siguiendo paso a paso, veremos que en lo siguiente podremos ver si estamos en una localización concreta. Tiraremos en la tabla y veremos si hay algún requisito o algún extra adicional dependiendo del lugar donde se esté llevando a cabo este enfrentamiento y teniendo en cuenta contra qué criaturas estamos teniendo ese enfrentamiento. Lo siguiente, y justo antes de empezar con las tiradas de mamporros, es hacer una tirada de guerra para ver si hemos sido nosotros los que hemos emboscado al enemigo, ha sido el enemigo el que nos ha emboscado a nosotros, ha sido un encuentro fortuito, el lugar estaba un poquito más complicado o un poco más fácil de lo que pensábamos, etcétera, etcétera. Tirada de guerra y a ver qué pasa. Si nos sale bien, tendremos un modificador positivo. Si nos sale mal, modificador negativo. Igual que con la presencia del archienemigo, si ya os digo que es una risa.
Y ahora sí que sí, ya metidos en las toñas, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer con nuestro personaje, que no deja de ser otro que el líder de nuestro grupo de colegas. Para ello tenemos 4 acciones distintas que podemos hacer en este tipo de enfrentamientos, de batallas del juego en solitario. La primera de ellas, mando. Básicamente le vamos a decir a nuestro grupo qué es lo que tienen que hacer para que lo hagan con un poquito más de presteza. Segundo, inspiración. Podemos inspirar a nuestras tropas para que lo que vayan a hacer lo hagan aún mejor, más diestramente, con más ímpetu. Todo bien. Siguiente, podemos combatir directamente, nos metemos en el fregado, de cabeza, nos ponemos a repartir como si no hubiera un mañana, utilizando, eso sí, el atributo en cuestión de nuestra ficha de personaje. Por ejemplo, si vamos con un hacha, pues utilizamos nuestro valor de uso de hacha. Si llevamos una lanza, pues lo mismo. Si vamos con un arco, pues lo mismo. Y serán nuestras tiradas contra las resistencias del enemigo, básicamente, para ayudar a nuestros compañeros a que aquello salga adelante. Pero físicamente metidos en el fregado. Dependiendo de cuál sea el perfil de nuestro personaje, igual esta no es la mejor de las opciones. Porque no seremos buenos en todo, obviamente. Y por último, la cuarta de las opciones es la más chula y es la que os he ido anticipando un poquito con el tema de la presencia de los archienemigos, porque solamente podremos tomar esta cuarta opción cuando exista un archienemigo en la partida de guerra contra la que nos estamos enfrentando, y es la del duelo, donde sí, efectivamente y sí, cual película cine de este hollywoodiense a tope jefe de equipo, tendremos a nuestro personaje partiéndose la madre contra el archienemigo en un duelo 1 contra 1 en el que nada de todo lo demás importa. En teoría, porque en realidad sí es posible que nuestro grupo, si lo hace muy bien, termine pudiendo ayudarnos. Pero bueno, de entrada es un 1 contra 1, a pecho descubierto, ya me entendéis. Nuestro perfil contra el perfil del archienemigo y que gane el mejor. El manual ha tenido en cuenta también que esto puede ser un poquito complicado a la hora de llevar el control de nuestro personaje tan exhaustivamente y el control del grupo pues también tan exhaustivamente, pero cada uno por su lado. Así que recomienda que tengamos unos cuantos enfrentamientos de duelo por cada enfrentamiento del grupo para que podamos ver cómo va el asunto, porque una cosa debería ser más larga que la otra. Pero bueno, a ver, queda muy peliculero y muy chulo el momento de pausa alrededor de los dos combatientes máximos, mientras, pues yendo al Señor de los Anillos, el rey de los trolls en armadura pesada se pega de con Aragorn al final de la película, al lado de la Puerta Negra. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Una vez ya hemos decidido qué va a hacer nuestro líder, tenemos que decidir la posición de nuestro grupo. De nuevo, entre 4 posibilidades. Una primera, agresiva. Básicamente, vamos a decirles a nuestros amigos que se pongan en modo fiero salvaje a pegarse contra el enemigo, lo cual nos dará ciertos bonificadores a la hora de pegarnos. También podemos decidir que sea una posición protectora, en la cual intentarán estar más defensivos y recibir menos daño, pero bueno, a costa de no hacer tanto daño al enemigo. También podemos decidir que tengan una posición equilibrada, que no aportará ningún tipo de balanceo extraño, ni de modificador, ni de penalizador, y simplemente pues será la tirada como tenga que ser y punto. O en el peor de los casos, y espero que no ocurra muchas veces, os deseo la mejor suerte del mundo, tendremos que decidir que nuestro grupo está huyendo. Para lo cual hará falta una tirada de movilidad y que las cosas salgan muy bien, porque si no se va a torcer mucho el escenario. Espero que no tengáis que recurrir prácticamente nunca a esta última opción. Las demás mola mucho, huyendo no tanto. Una vez todo esto está listo, solo nos queda hacer la tirada de confrontación. Básicamente, lanzar los dados, por lo general serán con el atributo de guerra, la capacidad de guerra de nuestro grupo, y desear que las cosas salgan muy bien. Si tenemos algún colega en nuestro grupo con un don o algo que nos sirva para el momento, es ahora. Esperemos que las cosas no salgan mal, pero es ahora, ¿vale? Porque seguramente os sume un dado de éxito y eso hará que el resultado sea mejor, porque tenemos que superar la dificultad establecida por nuestro número objetivo, esa preparación que teníamos desde hace ya bastante, pero modificada por el poder de la banda enemiga a la que nos estamos enfrentando. Así que cualquier ayuda es poca si queremos salir con éxito de este atolladero. Dependiendo de la cantidad de veces que lo consigamos, pues tendremos los suficientes éxitos para reducir a 0 la resistencia del enemigo y por lo tanto vencer este enfrentamiento, esta batalla, y por lo tanto poder continuar con nuestra misión, ya sin la presencia de estos enemigos concretos en este lugar concreto. ¿Que puede que nos vuelvan a salir enemigos en otro sitio? Pues es posible, pero esperemos que no, porque ya os digo que los enfrentamientos son
duros, complicaditos tirando a tensos. Y eso teniendo en cuenta una cosa que comentaré después. La siguiente parte del manual en solitario nos habla acerca de los concilios. Es una parte bastante extraña para el juego en solitario, porque la naturaleza del concilio es la de un debate entre unas peticiones, unas necesidades y contraponer varias voluntades, lo cual se hace bastante raro cuando tienes que hacerlo en solitario. De todas formas, es muy sencillo, tienes un valor de resistencia objetivo, por así llamarlo, y tienes que conseguir superarlo o igualarlo de alguna manera, si es posible tirando incluso de alguno de tus veteranos endurecidos, porque igual tienen algún objeto que es aplicable o algún rasgo de personalidad, algún don concreto, o son herederos o representan a alguien, por ejemplo, y puedes llevarlos contigo al concilio, si no, pues irías tú solito. Básicamente te plantas delante de Balin y le pides algo, que te deje explorar un sitio concreto, que te dé más equipo, que te presente a otros enanos, que te deje lo que sea, lo que tú comprendas que es necesario para llevar a cabo el concilio. Se utilizan las reglas normales de concilios del anillo único, salvo por esa pequeña puntualización al principio acerca de la resistencia y el objetivo que tú tienes, y que siempre va a ser para con Balin o con alguien cercano a Balin, porque no deja de ser Moria y todo esto depende de él, que es el que ha montado la expedición. En cuyo caso, bastante sencillo, pero un poco extraño a la hora de jugarlo. Que no digo difícil, pero sí raro. Otro de los elementos carismáticos y característicos del anillo único son los viajes. Ya hemos comentado antes un poquito acerca de cómo determinar la longitud, cómo se vuelve, cómo vamos, cómo hacemos ese tipo de caminos, pero sí es verdad que el juego introduce un montón de tablas nuevas sobre acontecimientos que pueden ocurrir a lo largo de los caminos. Vais a tener por aquí las tablas para que les podáis echar un ojo y tener en cuenta que cuando vayamos tendremos que hacer las tiradas oportunas y cuando volvamos dependerá de cómo haya sido el camino. Si tenemos en cuenta que estamos muy cerca, que es posible que hayamos atravesado localizaciones que ya hemos atravesado, defendido o explorado en el pasado, pues es posible que no necesitemos todas estas tablas y simplemente queramos regresar y ya está a nuestro refugio seguro. Pero si queremos hacer las cosas al pie de la letra y según establece el reglamento, pues lo más seguro es que tengamos que hacer tiradas para la ida y tiradas para la vuelta. Hay cosas muy chulas y hay cosas horribles que te pueden estropear bastante el recorrido en una dirección o en la otra. Intentando sacar el ojo de Sauron nunca. Como última parte de nuestro juego en solitario, lo último que nos queda es la fase de la comunidad, donde llegamos a nuestro refugio seguro y nos preparamos para los avances de nuestra ficha, las posibles modificaciones, cualquier tipo de empresa que queramos llevar a cabo durante ese tiempo de descanso. Para ello tendremos que determinar cuál va a ser la duración del descanso, qué es lo que vamos a conseguir durante ese tiempo, qué es lo que queremos hacer durante ese tiempo y sobre todo hacer una pequeña tiradita en caso de que sea necesario por si acaso el ojo ha decidido que es buen momento de interrumpir nuestro descanso y reemplazarlo por más toñas, que es algo que al mal le suele gustar hacer muy a menudo. En cualquier caso, si no tenemos ningún percance, si podemos descansar y dedicar nuestro tiempo a hacer lo que queramos, tenemos otras dos empresas nuevas a la hora de acometer nuevas labores en el interior de Moria, siempre bajo el permiso de Balin. En este caso, reclutar aliados o establecer nuevos refugios seguros, que no sean ese primer salón en el que se encuentra Balin y que seguramente nos haga más sencillo viajar desde ese sitio o hasta ese sitio desde las nuevas localizaciones que iremos explorando en consecutivas misiones. Y ya estaría, eso ha sido el juego de rol en solitario del anillo único para Moria, con las reglas en concreto para el interior de la mina del enano. Pero es cierto que me he dejado una cosita por el camino. Y es que he dicho todo el rato que esto se juega en solitario con un grupo de coleguillas, de personajes no jugadores que van con nosotros. Pero es que las reglas también permiten que no vayamos solos. Se puede jugar al anillo único Moria en pareja, con dos personajes jugadores y además nuestra banda de coleguillas, lo cual hace que el juego tenga un nuevo horizonte jugable. Si sois enanos de corazón y vuestras parejas también, creo que habéis dado con el juego de vuestra vida, por lo que sea. En definitiva y como opinión personal, me parece un sistema de juego increíblemente detallado, increíblemente pensado para hacer de nuestro paseo por Moria algo muy narrativo y pormenorizado. De modo que
podamos llevar un libro de registro, un diario de aventuras, un diario de viaje, al estilo del libro de Mazarbul o libro de registros, que es nombrado además en varias ocasiones a lo largo de esta parte de reglas en solitario para Moria del Anillo Único. Muy buen sistema, muy trabajado, muy profundo, con muchísimas opciones. De verdad que es una auténtica locura todo lo que trae este manual en general. Y ya si coges a la parte en solitario y piensas en todo lo que hay para juego normal y lo traes aquí, puedes estarte media vida jugando ahí dentro sin repetir sitios o enemigos o circunstancias. Es una auténtica locura. Pero, tengo que poner un pequeño pero, y es que creo que es muy complejo por la cantidad de tiradas que hay que ir haciendo cada vez que quieras determinar cada cosa, por cómo está pensado el sistema de combate, que está chulo, mola, es inmersivo, pero tienes que tener en cuenta un montón de cosas y hasta que lo automatizas se te puede hacer un poco pesado. Un poco, tampoco es una locura, pero sí es verdad que debemos tomárnoslo como lo que es. Es un juego en solitario y tenemos que tener muy en cuenta cómo son los pasos. Una vez hayas aprendido una o dos veces los combates, ya sabrás cómo tienes que hacer las cosas. Pero no es un juego que yo recomiende para tu primera experiencia de juego en solitario. No, es muy bueno, pero creo que no es la aproximación más amigable para los recién llegados al juego en solitario de rol. Dicho esto, si te gusta o ya has jugado algún otro y tienes el regustillo, lo vas a disfrutar, pero como se suele decir, como un enano. De verdad que sí, porque es una fantasía. Si os ha gustado el vídeo o os ha parecido útil, recordad que por cada me gusta, suscripción o comentario que dejéis aquí abajo, yo me cargaré un orco en vuestro nombre en la mina del enano. Y me haréis un poquito más feliz. Bastante, de hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.